Raúl Prebisch nació en 1901 en Tucumán, en la Argentina, y falleció en Chile en 1986. Su vida transcurrió en épocas que fueron fuertemente conflictivas, tanto en América Latina cuanto en el mundo entero. Entre 1901 y 1986 sucedió la Revolución Mexicana, la Primera Guerra Mundial, la Revolución Rusa, el ascenso del fascismo y del nazismo, el surgimiento de los populismos en América Latina, la Segunda Guerra Mundial, el ascenso de los Estados Unidos a primera potencia hegemónica del capitalismo, la conversión de la Unión Soviética en polo competidor de los Estados Unidos, luchas sociales, dictaduras, fracasos de la democracia, la época de retornos a la democracia en los años 80 y el inicio del período neoliberal. Todo esto se traduce pues en una vida muy activa. Prebisch desde joven se desempeña como profesor de Economía Política en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Fue funcionario público en la Argentina, en el Banco de la Nación, en el Ministerio de Hacienda. Fue también uno de los fundadores y primer director del Banco Central de la Argentina. Luego sale de la Argentina y a partir de 1950 se vincula con la CEPAL. Su trabajo en la CEPAL fue un trabajo fundamental. Realmente Prebisch puede decirse que convierte a la CEPAL en una institución generadora de pensamiento, en una institución que crea escuela. Prebisch era economista. Durante su primera etapa coincidía con las políticas neoclásicas, con las políticas liberales, muy similares en muchos puntos a lo que ahora conocemos como neoliberalismo, pero a partir de su experiencia en el gobierno en la Argentina, empieza a cuestionar esos dogmas del liberalismo clásico y comienza a construir una teoría propia. Esta teoría propia inicialmente es una teoría que se mueve dentro de la economía, pero a medida que va avanzando su pensamiento, Prebisch encuentra limitaciones en la aproximación puramente económica y empieza a empatar con
preocupaciones respecto a la sociedad, la distribución del ingreso, la estructura social, los procesos de democratización, aquello que tiene que ver con lo social y lo político, le parecen indispensables para poder comprender las dinámicas y sobre todo las falencias, las debilidades del desarrollo en la periferia. Este tránsito de Previs, esta apertura hacia lo social, hacia el pensamiento social, es lo que, según su propia interpretación, le permite construir un sistema teórico, un sistema de pensamiento, en la medida en que quedarse únicamente en una disciplina resulta absolutamente limitado para comprender las complejidades de las dinámicas que operan en la sociedad. Y el propio Previs reconoce que en el inicio de este tránsito de una visión puramente economicista a una visión más integral, se encontraron los diálogos con José Medina Echavarría. Medina Echavarría, sociólogo, nacido en España, emigró pronto de España a resultas de la guerra civil, recala en México y se mueve por otros países latinoamericanos, Colombia, Puerto Rico, Chile. En Chile entra a trabajar también en la CEPAL y allí evidentemente los contactos con Previs se vuelven profundamente fecundos para ambos. Mientras Previs incorpora elementos sociales en su explicación de las dinámicas de la periferia, Medina incursiona desde la sociología en las discusiones económicas, en las discusiones del desarrollo, dando lugar a esta corriente que se conoció justamente con el nombre de sociología del desarrollo. No es esta, sin embargo, la única vinculación del pensamiento de Previs con la sociología, con la ciencia social, porque hay que reconocer que el pensamiento de la CEPAL tuvo una influencia muy grande en diversas corrientes, en diversas ramas del pensamiento social. Las discusiones sobre el desarrollo quedaron marcadas por el pensamiento de la CEPAL y por el pensamiento de Previs. Las teorías de la dependencia no hubieran podido desarrollarse sin un diálogo crítico con las teorías estructuralistas de Previs. El marxismo crítico tampoco hubiera podido desarrollarse de la manera en que lo hizo a partir sobre todo de las décadas de 1960, 1970, sin esta confrontación dinámica con la propuesta originada en el pensamiento de Previs. Las propuestas de Previs sobre el desarrollo, sobre todo su propuesta de sustitución de importaciones, marcaron fuertemente las políticas públicas en América Latina en el periodo que va entre 1950 y fines de la década de 1970. Y podemos decir nosotros que los populismos del siglo XXI, aunque sin citarlo, se alimentan grandemente
del trabajo fecundo del pensamiento de Previs.